volvemos, estamos en el segundo bloque de Otra Mirada. Esperamos que no se hayan ido, que sigan ahí con su mate, con las actividades que están haciendo, pero mirándonos. César, hay un tema realmente que siempre conversamos y que la gente justamente pregunta y que nos dicen, ahora el término correcto es personas con capacidades diferentes. O te dicen, ahora el término correcto es personas con necesidades diferentes. O ahora es el término discapacitados. ¿Cuál es la terminología correcta y cuál es el origen? La terminología correcta es persona con discapacidad. ¿Por qué persona con discapacidad? Primero por el clasificatorio, ¿verdad? De la CIF, la clasificación internacional. Y segundo, yo puedo decir, bueno, yo el clasificatorio no me da la normativa, no me establece la nomenclatura, me da solamente conceptos, puedo no asumirlos. Pero ¿dónde nosotros como profesionales y como cualquier ciudadano debe asumir esa nomenclatura? Debemos asumirlo en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es la convención la que le pone, diríamos, el broche de oro y establece y dice claramente, señores, al sector se le va a llamar personas con discapacidad según la clasificación internacional. Y esa convención se realizó recién en el 2006, ¿verdad? Y es vigente en el 2008 recién. O sea. Para ilustrarle un poco a la audiencia, en esta convención hubieron sectores de todas las discapacidades y de todo el mundo y se generaron debates y las propias personas con discapacidad decidieron. Claro, yo me acuerdo y siempre pongo un ejemplo. Nosotros formamos parte en América Latina de un movimiento que quería llegar a la convención denominándole al sector personas con capacidades diferentes, por ejemplo. Porque era un movimiento, decíamos, ¿por qué le vamos a llamar discapacitado, inválido, minusválido? Vamos a llamarle persona. Yo, digamos, me sumé a esa gran idea de llamarles personas con capacidades diferentes. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Y estoy totalmente de acuerdo hoy por hoy y cambié mi forma de pensar en la Convención Internacional. Es que las personas con discapacidad decían, pero entonces los otros seres humanos no tienen capacidades diferentes. Solamente los que nos vemos, los que nos caminamos o los que nos escuchamos tenemos capacidades diferentes. Y el resto de la humanidad, o sea, no fue tan simple la discusión, ¿verdad? Claro, claro. Pero fue el sector que planteó, dijo, señores, llámenos como corresponde. Somos personas que tienen barreras, que ustedes, los que no tienen ninguna deficiencia notoria, colocan en la sociedad. Entonces ese fue el enfoque y bueno, se sostuvo. O sea, partamos de que la convención establece claramente también lo que todos sabemos, nada sin las personas con discapacidad. Claro, nada para Si el nosotros. sector se pronunció, hay que aceptarlo y eso fue ley y es convención, ¿verdad? Claro, y Paraguay ratificó de hecho esa convención. Es la ley 3540. Es la ley 3540/08 que establece claramente cómo llamarle, ¿verdad? Claro, pero también César falta difundir en muchos estamentos y también en las mallas curriculares que todavía se llama, por ejemplo, en psicología, creo que psicología. Psicología excepcional es o sea, mi materia en la facultad que enseño, no sé si puedo hacer propaganda, porque es la Universidad Nacional de Asunción, la Facultad de Filosofía, donde yo soy docente, la materia se sigue llamando psicología excepcional, pero ahí había que cambiar. Paraguay tuvo hace poco un examen, y yo sé, Selva, que vos conocés el examen de Naciones Unidas, y uno de los elementos fue las terminologías que no se están cambiando ni en mallas curriculares ni en ninguna otra institución, en ningún estamento. Eso hay que hacer toda una campaña de sensibilización y de modificación de la nomenclatura, ¿verdad? Hoy por hoy mi materia tendría que llamarse quizás psicología relacionada a la discapacidad. Yo creo que es mejor eso, ¿verdad? Que llamarse psicología. La excepcional. Porque excepcional suena como una excepción, o sea, somos la excepción de la Claro. humanidad. Y también yo no quiero también quiero poner sobre el tapete esta noche porque también se llamaba alguna vez necesidades educativas especiales, ¿verdad? Ya tampoco se llama. Las necesidades educativas especiales surgen de la UNESCO, que es una oficina, ¿verdad?, de Naciones Unidas, ¿verdad? Hoy por hoy esa necesidad educativa especiales tendría que plantearse también esa terminología porque rige la normativa. La ley 3540 está por encima de cualquier otra oficina o dependencia de Naciones Unidas. Totalmente. O sea, son cuestiones, parecen muy burocráticas, pero hay que establecer. Y sobre todo, ¿por qué, Selva? Porque hablamos, personas con barreras. ¿Quién coloca la barrera? La coloca la sociedad. No es un atributo de la persona. No nos tenemos que sentir mal cuando decimos persona con discapacidad. No le llames así. ¿Por qué? Estoy diciendo que esa persona que no ve tiene una barrera que yo no le facilito. Eso es lo que yo estoy diciendo cuando le digo persona con discapacidad. Claro. Y también la audiencia nos preguntaba y pedía que te consultemos sobre cuál es la diferencia entre integración e inclusión. Uf,
La integración e inclusión. Bueno, la integración es así rápido y cortito, es la integración le colocaba a la persona con discapacidad en cualquier ámbito y le daban todo el apoyo. El problema estaba centrado en la persona. La inclusión es incluirle a la persona, pero el problema no situarlo solamente en la persona, sino en el entorno. El entorno también, dentro de una política inclusiva, se debe modificar. El entorno también debe facilitarse y modificarse, y no solamente la persona. O sea, la integración sería como colocarle a un niño y hacerle correr detrás del currículum. Exactamente. Y hoy, hablando de currículum, ese ejemplo es colocarle al niño y adecuar el currículum. Claro, es ponerle los ajustes razonables para Claro. que pueda estudiar como cualquier Hablamos de rampas en las calles, Sí. ¿verdad? Antes, bueno, bueno, vamos a tratar de ayudarle. Tiene que haber una persona que le ayude a la persona para subirse a la vereda. Hoy no, autonomía. La persona debe por sí sola, o sea, se debe derribar esa barrera y poner la rampa adecuada para que la persona se pueda desplazar. O sea, por eso todo el tema en las construcciones ya existen las normas que hay que seguir, entonces para que la persona con discapacidad que vaya a ese edificio no necesite, valga la expresión, molestar tanto para llegar a un lugar. Claro, la inclusión se debe dar en educación, en transporte, Es toda una política. en turismo, o sea, es toda una política que debe establecerse como una política de Estado, ¿verdad? Totalmente. Y un poco, para volver al tema de la discapacidad, ¿cuántos tipos de discapacidad tiene el clasificatorio? Así se dice, ¿no? El clasificatorio, por eso yo digo, entramos todos. O sea, yo voy a abrir al azar nomás el clasificatorio, por ejemplo, y vas a encontrar de que el tono de los músculos de la voz, o sea, una persona difónica ya entra dentro del clasificatorio. ¿Qué nivel tiene? Y ya se codifica. Y también un elemento fundamental de este clasificatorio, por ejemplo, acá dice, persona que no es capaz de llegar a hora a un compromiso. Wow. Si tenemos no, espera, y ahí voy a aclarar. Si agarramos el clasificatorio y lo sacamos de nuestra cultura paraguaya, entramos todito dentro de esto, ¿verdad? Pero el clasificatorio te exige de analizar el contexto en el que se da, ¿verdad? O sea, si eso está, si vos tenés disciplina, si tenés tal cosa, si la cultura lo es, todo el mundo llega tarde, no podés entrar dentro del clasificatorio, no podés codificar, ¿verdad? Pero también el clasificatorio establece, discúlpame Selva, establece las 4, diríamos, discapacidades más notorias. A eso me refería. ¿Y O cuáles sea, serían? por ejemplo, la discapacidad intelectual, hoy se llama discapacidad intelectual, ya no hablamos más de retardo mental ni de retrasado. Esa ilustración me gustaría que la hagamos. O sea, antes se le llamaba, a la discapacidad intelectual, antes se le llamaba así y ahora es así. Es retardo mental. O sea, antes era retardo mental, hoy es discapacidad intelectual. Bueno. Pero es nuevito porque, digamos, la Asociación Americana de Retardo Mental cambia su nomenclatura y cambia todo su abordaje, su política y todo a partir del año 2011. O sea, 2 años atrás recién. Bueno, y después de la pausa vamos a seguir con 3 restantes que está realmente interesante este programa. Ya volvemos.